Bueno, muchachos, buenas tardes. Vamos a comenzar con nuestra clase del día de hoy, nuestra primera clase del curso de Sistemas de Imagenología para este semestre de agosto-diciembre 2021. Entonces, pues antes que nada, vamos a hablar un poquito acerca de lugares en donde pueden encontrar información relevante acerca de cómo nos vamos a manejar a lo largo de este semestre en Facultad de Ciencias, sobre todo considerando que en este momento tenemos un alumno de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que está tomando el curso a través del programa de movilidad. Entonces, en este caso en específico, para Alejandro en particular, vamos a mostrar rápidamente un poquito cuáles deberían ser los lugares en donde tú puedes encontrar información relacionada con cómo funciona Facultad de Ciencias de la UASLP, que en este caso es a través de la página de fciencias.uaslp.mx, y esto también va para todos nuestros estudiantes, en donde siempre vamos a encontrar información relacionada, por ejemplo, con el semáforo, algunos próximos exámenes de titulación que pudieran ser de interés para algunos de ustedes asistir si se dan de manera virtual. Y en este caso aquí también encontrarán información de todos los avisos relacionados con trámites de inscripciones de cursos, el inglés, materias del cual van a estar disponibles por aquí. Todos los avisos relacionados con Secretaría Académica, Secretaría Escolar, los van a poder revisar aquí en particular. Y una de las cosas importantes que se tiene aquí presente es el calendario de la Facultad de Ciencias, en donde se observa directamente la información relacionada con los días en los que se hace la inscripción de materias, los días en los que se hace el pago de los exámenes de regularización, cuando se aplican, los días de junta de consejo, los días que son feriados, periodos vacacionales, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso, este es un sitio en donde obviamente todos tienen que estar al pendiente directamente por cualquier información que pudiera suceder, y particularmente para la gente de Ingeniería Biomédica, recuerden que tenemos nuestra página de Facebook de Ingeniería Biomédica, Facultad de Ciencias UASLP, en donde usualmente para todos nuestros alumnos tenemos constantemente anuncios directamente de las cosas relacionadas con nuestro programa educativo. Entonces, en este caso, aquí ponemos siempre información relacionada con seminarios, talleres, eventos locales que vayamos a tener, participación en congresos nacionales e internacionales que vayamos a tener. Y entonces, en este caso, aquí también mucha de la información de manera rápida que nos solicita Secretaría Escolar o Secretaría Académica que compartamos con ustedes, usualmente lo hacemos por aquí. Entonces, en este caso, para Alejandro, que viene de movilidad, te recomiendo que trates de entrar en esta página de Facebook, los pongas que vas a seguir para que te lleguen notificaciones y cualquier aviso lo puedas tener de manera más rápida directamente aquí. ¿Vale? Pues bueno. Pasando a otra cosa, en este caso, ahora sí ya retomaremos la información relacionada directamente con el curso. ¿Me pueden corroborar que llamen la presentación, muchachos, por favor? Y que la ven en pantalla completa. Si alguien puede abrir el micrófono y confirmármelo, se les agradeceré. Pues solo se ve una pantalla en blanco. ¿Solo se ve una pantalla en blanco? Sí. A ver, déjenme revisar. Pues vámonos a pantalla completa. Ahora sí. Sí. Listo, ya se ve, profe. Perfecto. Entonces, en este caso, muchachos, pues bienvenidos a su curso de Sistemas de Imagenología. Me parece que la mayoría ya me conoce, pero si no me presento, yo soy Aldo Mejía, también soy coordinador del programa de Ingeniería Biomédica. Entonces, en este caso, cosas relacionadas con algunos de los cursos o directamente con problemas de lo que es la carrera, lo pueden tratar directamente conmigo. Y pues en este caso, mi correo institucional, aldo.mejia@uaslp.mx, es una de las vías de comunicación que podemos estar utilizando a lo largo de este curso. Entonces, en términos generales de información general del curso, ya saben que tenemos un horario de lunes y miércoles de la 1 a las 3 de la tarde. Y los días viernes tenemos clases de la 1 a las 2. Trataremos de que, como ya hemos visto en semestres anteriores, que usualmente tienen poco tiempo para comer o tener un breve descanso entre clases y clases, yo trataré de que siempre tengamos una sesión de clases
del orden de la hora y media para que no sea tan pesado para ustedes y tengan un poco de tiempo para poder despejarse un poco antes de ir a su siguiente clase. Y los días viernes usualmente trabajaremos o actividades o trabajaremos de manera síncrona. Ahí yo les estaré avisando cómo nos estaremos manejando en esa semana en particular. Este viernes en específico si podemos tener nuestra sesión de manera síncrona, pero les pido estar al pendiente porque los viernes puede ser un poquito complicado con la gestión que tengo en casa y los cursos que tiene la doctora delante y que tenemos que ir a cuidar a nuestro bebé. Pero siempre les avisaré con antelación cuál será la dinámica de todos los viernes, pero usualmente trabajaremos de manera síncrona. ¿Sale? Entonces, en este caso, este curso se va a manejar de manera virtual durante este semestre, todavía con esta incertidumbre que tenemos debido a la pandemia, pero si por alguna razón tienen la necesidad de venir a buscarme, me pueden encontrar en mi cubículo que es el 413 del edificio 1, aquí en Facultad de Ciencias, y en dado caso de que sea urgente contactarme y no me encuentren en mi cubículo, pueden contactarme mediante el chat de Teams en este mismo grupo que tenemos, o ya sea de manera personal o por correo, ya sea a armr.uaslp@gmail.com o a mi institucional aldo.mejia@uaslp.mx. ¿Sale? Les recuerdo que en este caso, muchachos, como estoy viendo la presentación, usualmente no estoy viendo la pantalla de Teams, entonces si alguien tiene alguna duda en específico, por favor, abran micrófono e interrúmpanme en el momento que lo consideren oportuno. No hay ningún problema con interrumpirme, ¿sale? Este curso en particular aquí para nuestro programa educativo de Ingeniería Biomédicas en Facultad de Ciencias es un curso que pertenece al séptimo semestre, en donde nosotros, en cómo está planteado el curso, deberíamos de tener 4 horas teóricas y 1 hora práctica a la semana, junto con 3 horas de trabajo adicional de ustedes en casa, lo que nos daría un total de los 8 créditos que tiene validez este curso en específico. Ya sabemos que esta parte de las horas de teoría y las horas de práctica cambia mucho de curso a curso y dependiendo de la modalidad. Pero por lo menos les presento la información que está establecida directamente en el programa analítico de la materia. En términos generales, los 2 objetivos principales que tiene este curso es, número 1, que ustedes entiendan cuáles son los principios físicos y fisiológicos de la formación de las principales modalidades de imagenología médica que existe. Y número 2, que conozcan cuáles son los principios de funcionamiento de las principales técnicas de imagenología para entender y analizar los diferentes tipos de imágenes médicas. Entonces, en este caso, aquí va a ser un curso en el que siempre va a ser importante que nosotros entendamos primero el principio físico de cómo se genera una imagen y luego pensemos en cómo le hace la tecnología para poder obtener esta imagen. Y entonces, en este caso, estaremos moviéndonos siempre entre estas 2 partes en específicas a lo largo de las distintas unidades. A pesar de que parece ser un curso demasiado extenso, que tenemos nosotros 9 unidades, la primera es bastante corta y probablemente la terminemos de ver el día de hoy. Y las otras 8 unidades están concentradas en observar los componentes principales de las principales tipos de imagenologías médicas que existen en la actualidad, pasando por rayos X, tomografía, resonancia magnética, ultrasonido, termografía, imágenes funcionales por medicina nuclear, incluida también la tomografía por emisión de positrones, y algunas técnicas de microscopía. Entonces, a pesar de que se ven muchos temas directamente para uno de los cursos que ustedes manejan en esta universidad, ténganlo por seguro que somos capaces de poder cumplir con todas las unidades sin mayores problemas, considerando que muchos de los principios físicos de estas técnicas de imagenología son los mismos para diferentes técnicas y lo que cambia es un poco la instrumentación. Pensando en que, por ejemplo, lo que veamos de radiología convencional o rayos X se va a aplicar por lo mismo en las imágenes de tomografía porque también están producidas con rayos X. Y que a lo mejor eso mismo o parte de la instrumentación de los sistemas de tomografía se va a repetir en PET porque también se utiliza la misma instrumentación pero cambia el principio de funcionamiento de la imagen. Entonces, en este caso sí lo que iremos viendo lo trataremos de comprender bastante bien porque más adelante lo volveremos a ver en las diferentes unidades que tenemos a lo largo del curso. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí, muchachos? Como usualmente
solemos tener estos silencios incómodos. Yo asumiré que si no hay ninguna respuesta en el orden de unos 3-5 segundos, asumiré que no hay dudas. Si hay alguna duda, les pido de favor que lo manifiesten, ¿ok? Perfecto, 3 segundos nada. Asumiré que no hay dudas en este momento. ¿Cuáles son las reglas del juego para este curso en específico? Pues número 1, nosotros vamos a estar pensando que presentaremos 3 exámenes parciales cada 3 unidades. Entonces, unidades 1 a 3 corresponderán con el contenido del primer parcial, unidades 4 a 6 el segundo y unidades 7 a 9 el tercer parcial. Y entonces el promedio de esos 3 exámenes parciales contará como el 60% de la calificación final. Luego, una parte importante de este curso es que nosotros vamos a tener, cada que concluyamos una unidad, vamos a tener exposiciones por parte de ustedes. Vamos a platicar ahorita más adelante cómo funciona esta dinámica, pero estas exposiciones van a contar el 20% de su calificación final. Y también tendremos algunas tareas y actividades prácticas que van a estar realizando, las cuales van a tener una calificación del 10% sobre el total al final del curso. Y finalmente recordarles que como existen 2 grupos de sistemas de imagenología directamente en esta universidad, estaremos trabajando en una modalidad en academia, el doctor Miguel Ramírez y un servidor, y entonces en este caso debemos de tener presente lo que es un examen ordinario al final del curso. Entonces, en este caso, para quien viene por parte de movilidad estudiantil, para nosotros aquí en la UASLP tenemos este examen ordinario que básicamente es como un examen general. Todo lo que se ve en el curso se pregunta directamente en este examen ordinario y es una medida de poder evaluar el grado de comprensión que han tenido nuestros alumnos. Es un examen que pudiera ser bastante truculento, a mí en lo personal no me gusta aplicarlos, pero es una de las cosas que está directamente en la normativa. Entonces, yo estoy proponiendo un 10% de peso sobre la evaluación final de este curso. Sin embargo, aún tengo que platicar todavía con el doctor Ramírez para poder ponernos de acuerdo en cómo vamos a manejar este examen ordinario y si lo vamos a manejar o no. Sobre todo en este caso que estamos manejando todavía cursos virtuales y que puede haber muchas complicaciones en términos de conectividad, en términos de la manera en la cual vamos avanzando en el curso, de si tenemos actividades prácticas o no, es poco probable que podamos tener los 2 profesores una misma trayectoria en el curso y entonces eso pudiera significar que a lo mejor veamos cosas distintas o que un porcentaje importante de cosas no sean lo mismo y entonces no es tan válido hacer un examen ordinario. Entonces, en su momento veremos si tenemos un examen ordinario, qué peso le ponemos y en dado caso de que desaparezca, este 10% de evaluación final se distribuirá en 5 para exposiciones y 5 para tareas y actividades prácticas. ¿Sale? Y un punto importante aquí en específico, que ya saben que para mí en particular es como una regla de oro para asegurar que ustedes le echen ganas en absolutamente todos los rubros de los cursos, es que es indispensable acreditar cada rubro para aprobar el curso. ¿Qué significa eso? Que pueden tener 10 en todos los exámenes, pero si no se presentaban a su exposición, hicieron las tareas, les fue muy bien en el ordinario, pero de nuevo no hicieron la exposición y ahí tienen un 0 o tienen un 5. Entonces, a pesar de que su promedio de todas es una calificación aprobatoria, para mí todavía no aprueban el curso y entonces tienen que presentar un examen a título relacionada con alguna de las cosas que se haya visto afectada en su calificación final. Si es una exposición lo que reprobaron, entonces seguramente en el examen a título tendrán que hacer una exposición. Si son los exámenes en donde no les fue bien, pues entonces será directamente los exámenes lo que tengan que presentar en el examen a título. Si lo que les falló fue directamente la parte de tarea o actividades prácticas, pues entonces trataremos de tener algunas actividades adicionales que puedan realizar para superar eso y eso vendrá directamente como en el examen de título o lo mismo para la parte del examen de regularización. ¿Sale? Entonces, no tomen muy en serio esta parte de que el título y el regu va a abarcar la totalidad del programa. Esto es a decisión de ustedes. ¿Qué significa esto? Si ustedes por alguna razón se van a examen a título, por exámenes, por ejemplo, exámenes parciales no fue en lo que les fue bien, pues entonces ustedes deciden si les guardo sus calificaciones de exposiciones, tareas y examen ordinario y lo que saquen en el examen a título se los pongo como promedio de exámenes parciales o si borrón y cuenta nueva.
Si lo que saquen en el examen a título, se los pongo como su calificación final del curso. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo claro, todo oscuro? Todo claro, El profesor. momento es ahora, muchachos. Abren ahora, callen para siempre. ¿No? ¿Nada? Perfecto. Muy bien. Entonces, en este caso, abusados con esto, son las reglas del juego y esos son los porcentajes que ustedes tienen que cuidar para poder que sepan ustedes cómo van directamente en el curso. Entonces, en otras ocasiones me han preguntado que si esta parte de acreditar cada rubro indispensable para aprobar el curso significa que hay que aprobar cada uno de los exámenes parciales. No necesariamente. Significa que el promedio de los 3 exámenes parciales tiene que ser con una calificación de 6 o más. ¿Vale? Significa que pueden reprobar 1 o incluso 2 exámenes. Si en el tercero les va muy bien, pudieran todavía acreditar ese rubro de exámenes parciales sin tener ninguna complicación. ¿Vale? Bueno, si no hay dudas en particular sobre las reglas del juego, pues podemos avanzar. Les comparto un poco de bibliografía que estaremos utilizando en el curso, las cuales ustedes seguramente pueden encontrar versiones electrónicas de estos libros directamente en Internet. Es importante que si los encuentran los descarguen y los tengan ahí presente porque mucha de la información que estaremos viendo viene directamente de estos libros, pero recuerden que también aquí, como estamos en una modalidad virtual, pues el uso de muchos de los recursos digitales siempre es una buena herramienta. Entonces, hay muchas opciones de material didáctico que está disponible en línea que pueden utilizar para complementar lo que veamos en el curso y esa decisión de ustedes. Pero digamos que la bibliografía clásica para este tipo de curso de sistemas de imagenología médica se concentra en el ya bien conocido Broncino, que saben que es, junto con el Webster, las Biblias de la ingeniería biomédica. Y también estaremos viendo cosas del Andrew Webb, de Introduction of Biomedical Imaging, y el de Najarian, de Biomedical Signal and Image Processing, relacionado directamente porque algunos de los sistemas de imagenología requieren de técnicas de procesamiento para poder hacer la reconstrucción de las imágenes volumétricas. ¿Vale? Pero les hablaremos particularmente en cada una de las unidades respecto de dónde pueden encontrar dicha información. Entonces, les recuerdo que en este caso, pues la sesión va a estar grabada. Pueden tomar capturas de pantalla de esto si así lo requirieran, pero pueden ir tomando nota de esto también en particular. Se los recomiendo mucho de que a la par de que vayamos realizando algunas presentaciones directamente del curso, no solamente se confíen con el material que está distribuido en las presentaciones, sino que tengan papel, un cuaderno, hojas de reciclaje, lo que ustedes quieran para tomar anotaciones. Quienes ya me conocen saben que hablo mucho y digo muchas cosas y usualmente mis presentaciones tienen muchas imágenes, las cuales yo trato de explicar y en algunas ocasiones trato de tener algunas representaciones con dibujos para poder hacer una mejor explicación. En muchas ocasiones no es lo mejor posible porque no soy muy bueno dibujando y mi letra está horrible, pero yo también tengo por aquí ahorita mi pequeño pizarrón para que hagamos algunas anotaciones si así es necesario. Y entonces en este caso, si podemos hacer alguna gráfica o algo por el estilo, lo podamos manejar directamente en este pequeño pizarroncito que tenemos nosotros por aquí. ¿Vale? Entonces, lo mismo para ustedes, les recomiendo que tengan ahí papel y algo con que escribir para tomar algunas anotaciones y que después cuando estudien pues tengan alguna manera de cómo retomar directamente lo que estuvimos explicando a lo largo del curso. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Punto importante, vamos a repasar un poquito la parte del calendario y aquí en particular me gustaría concentrarme directamente en algunas de las fechas en las que de acuerdo a nuestro calendario de la facultad no vamos a tener clases, que en este caso corresponden con los días 16 y 30 de septiembre, que particularmente para este curso no caen días en los que tenemos clase, pero tómenlo en consideración para sus otros cursos. Y el 1 y el 15 de noviembre, que sí son días lunes, días en los que tenemos clases,
y esos sí van a estar implicados directamente en nuestra cantidad de cursos que vamos a tener en esta materia en particular. Un segundito, muchachos, tengo que atender una mañana. Listo, muchachos, una disculpa. Tenía que atender una llamada respecto de movilidad, pero ya estamos de regreso. Entonces, les comentaba que aquí es importante que este calendario lo tengan bien presente, sobre todo para estos días en los que no hay clases, pero también es importante que recalquemos cuáles son los días en los que está el inicio del curso, 16 de agosto, cuál es el día en el que finalmente concluimos el semestre, que en este caso corresponde con el 9 de diciembre, y que también es importante que aquí nosotros tengamos bien claro que vienen marcados del 6 al 8 de diciembre el periodo en el que si tenemos exámenes ordinarios se tienen que aplicar en estos días, ¿sale? Cierre de semestre el 9 de diciembre y después los exámenes extraordinarios van a ser presentados durante el 10 y el 13 de diciembre solamente. Entonces, en este caso, hay que tener bien presente estas fechas en particular para que nosotros podamos dar una respuesta directamente a esas necesidades. Después, nosotros tendremos prácticamente un día para poder calificar estos exámenes extraordinarios y en dado caso de que no pasen el curso todavía en examen extraordinario, tengan en consideración que 15 y 16 de diciembre son los días en los que se pagan los exámenes a título. Y que entonces en este caso, aquí ya no se alcanza a ver, pero los exámenes a título se aplican del 6 al 11 de enero de 2022, ¿sale? Y entonces en este caso esto es importante que lo tomen en consideración para quienes vayan a tener alguna complicación en el curso, ¿sale? Entonces en este caso, para quien venga de movilidad, esperemos que no tengas necesidad de esto, pero los exámenes extraordinarios son exámenes que tú puedes aplicar siempre y cuando tengas una calificación entre 5 y 5.99.
Si tienes por abajo de 5, no tienes derecho a examen extraordinario y hay que presentar directamente el examen a título. Y el examen a título tiene un costo, mientras que el examen extraordinario no. Entonces, en este caso, hay que tener mucho cuidado para que no se requieran de estas instancias, pero también para los demás, quienes las vayan a necesitar. De ahí la importancia también que nosotros tengamos la necesidad de conocer las fechas en las cuales se aplican exámenes extraordinarios, se aplican exámenes a título, exámenes de regularización, también cuando se pagan y cuando se aplican. Que en este caso, los exámenes de regularización, ya saben que hay 2 fechas cada semestre. En este caso, los pagos para la primera ronda es 15 y 17 de septiembre y se aplican del 23 al 27 de septiembre. Y la segunda ronda se pagan el 11 y 12 de noviembre y se aplican del 18 al 22 de noviembre. ¿Sale? Entonces, mucho ojo con todas estas fechas en específico. Y lo otro que yo les recuerdo como parte de las cosas de coordinación, para aquellos alumnos que tengan alguna necesidad en particular o alguna problemática o complicaciones o situaciones que tengan que ser atendidas por el Honorable Consejo Técnico Consultivo, todos los días, una vez al mes, se junta el HCTC y está indicado con estos días en color negro. Entonces, si ustedes requieren de hacer una petición al Honorable Consejo Técnico Consultivo, es importante que metan su solicitud por lo menos un viernes antes de esta fecha de la reunión del Consejo. Entonces, tómenlo esto mucho en consideración porque a veces si requieren un cambio de sinodal, si requieren alguna asistencia o revisión de examen con algún profesor o que tienen alguna problemática en específico, todas estas situaciones usualmente se ven directamente ante el consejo y hay un procedimiento para seguir que tiene que ser atendido directamente por ustedes. Entonces, en este caso, la petición siempre se tiene que someter con una semana de anticipación, pero yo considero que a lo más un viernes antes de la Junta de Consejo se pueden admitir todavía sus solicitudes, ¿sale? Y cualquier solicitud que vayan a meter al Consejo también siempre tiene que venir primero revisada por un servidor y yo firmaré de enterado o de visto bueno dependiendo de la situación en particular, pero de nuevo tómenlo en consideración y por eso es importante tener presente las situaciones que están en el calendario de la facultad. Y la otra parte que no está en el calendario, pero que ya sabemos y que es importante que ustedes consideren, es que vamos a tener presentes también fechas en las que probablemente no vamos a tener clases o no las vamos a tener de manera síncrona, relacionados con, en este caso, 3 o 4 eventos que vamos a tener durante este semestre de agosto-diciembre 2021. El primero de ellos es el ENIBET, nuestro Encuentro Nacional de Ingeniería Biomédica, Electrónica y Telecomunicaciones, que ya sabemos que es un evento organizado por el posgrado en Ingeniería Electrónica de aquí de la Facultad de Ciencias y que es uno de los posgrados en los que los alumnos de Ingeniería Biomédica pueden ingresar a concluir sus estudios de licenciatura. Entonces, en este caso vamos a retomar un ENIBET 2021 que se realizará en modalidad virtual y lo estaremos realizando del 28 al 30 de septiembre. ¿Vale? Entonces ahí tenemos que tener cuidado con esta parte en específico. Y como usualmente pasa año con año, pues nuestros alumnos y profesores del programa de Ingeniería Biomédica pues tienen participación en los congresos de Ingeniería Biomédica y en este caso se tiene en fechas similares tanto el Congreso Internacional del INBC como el Congreso Nacional del CNIB. Entonces, ambos congresos se darán entre el 1 y el 5 de noviembre de este año. Y entonces, en este caso, es muy probable que durante estos días en particular no tengamos actividades porque muchos de los profesores estaremos asistiendo a los congresos para presentaciones, ponencias, participaciones en concursos, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente ustedes como alumnos pues están invitados y se les aconseja arduamente que participen directamente en estos eventos en donde ustedes pueden darse una idea de otras áreas de la ingeniería biomédica que se ven fuera de la UASLP o posibles lugares en donde puedan realizar un posgrado o se tenga una colaboración o simplemente ustedes van a participar como ponentes de sus trabajos que hayan sido sometidos y aceptados en esos trabajos. Entonces, mucho cuidado con estas fechas en particular. Y una última de la que no les pongo fecha porque lo estamos planificando todavía en la comisión curricular. Estamos pensando en diciembre tener una semana de ingeniería biomédica que probablemente lo tengamos la última semana de actividades de diciembre, en donde nosotros podamos tener
alguna manera de realizar talleres o actividades prácticas que probablemente no podamos tener a lo largo del semestre, que ustedes puedan asistir, ponencias de invitados, experiencias, mesas redondas, con nuestros egresados o con alumnos de posgrado, y estamos tratando de organizar esto para que lo podamos tener hacia la parte final del semestre, ¿sale? Entonces, igual de eso estén al pendiente, yo les estaré avisando, pero también son cosas que serán publicadas directamente en nuestra página de Facebook y en la página de la facultad. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? Correcto. Sí, profesor, perdón. Adelante. El Congreso Nacional de Ingeniería Biomédica va a ser online, ¿verdad? Sí. Ah, ok, perfecto. Ambos, tanto el internacional como el nacional, se están manejando en modalidad virtual. Todavía no han salido costos como tal de ambos congresos, me parece, pero en cuanto salga la información, igual la estaremos compartiendo con ustedes a través de nuestras redes sociales para que lo tomen en consideración. Y al parecer, o sea, sí, igual en la página del CNIB, me parece que todavía no está publicado que se va a realizar de manera virtual el evento, pero en la charla de café organizada por la SUNIT ya nos dijo la presidenta y el vicepresidente del comité científico de este año que se realizará de manera virtual, y entonces en este caso es seguro que ya lo vamos a considerar de esa manera en específico, ¿vale? Ok, gracias. Pues nada, ¿alguna otra duda, muchachos? Perfecto. Ahora hablaremos un poquito acerca de cómo va a ser la dinámica que tenemos en las exposiciones. Entonces, en este caso, viendo que ahorita de momento somos, me parece que 23 alumnos inscritos en el curso, probablemente seamos un poco más, pero estoy pensando que nos organicemos en grupos de 3 o 4 personas, y la intención es que las exposiciones van a presentarse aplicaciones recientes de cada una de las técnicas de imagenología vistas en clase, ¿vale? Entonces, en este caso, aquí lo que vamos a tomar en consideración es que dichas aplicaciones tienen que ser tomadas de publicaciones de revistas científicas. Es decir, ustedes ya saben que tienen acceso a una biblioteca virtual aquí en la UASLP, y probablemente lo mismo se tenga también allá en Ciudad Juárez, en donde se tienen acceso directamente desde su casa de manera remota a revistas científicas, y entonces ustedes pueden buscar artículos relacionados directamente con cada uno de los sistemas de imagenología que se van a ver en el curso. Entonces, les pido por favor que ahorita, cuando puedan, en el transcurso de hoy y mañana, se organicen los equipos para que el próximo miércoles hagamos la rifa de los temas, ¿sale? Y que entonces yo les diga a cada equipo qué tema les toca para que se puedan poner a buscar los artículos, y de esos artículos ustedes van a elegir dos aplicaciones por cada equipo se van a presentar de cada sistema de imagenología. Pueden ser aplicaciones como casos clínicos, casos de estudio, modificaciones o implementaciones nuevas en la instrumentación, en algoritmos de procesamiento, lo que ustedes gusten. Son cosas que están relacionadas directamente con las técnicas de imagenología médica que vamos a estar viendo en el curso, y es aquí donde nosotros esperamos ver las cosas más relevantes. Entonces, recomendación: busquen artículos científicos de no más de 5 años de antigüedad para que nos tomemos siempre las aplicaciones más modernas que se están viendo en la actualidad, ¿sale? Entonces, dichas presentaciones se van a realizar cada que nosotros concluyamos una unidad, ¿sale? Eso significa que, por ejemplo, quien vaya a tener la mala suerte de que exponga rayos X va a tener poco tiempo para preparar su presentación. Entonces, significa que de la próxima semana que ya sepan cuál que les tocan rayos X, les recomiendo que busquen sus artículos, tomen una decisión rápida de cuáles 2 aplicaciones quieren exponer y se pongan a trabajar en su presentación, porque es muy probable que en semana y media les toque exponer, porque vamos a concluir la unidad relativamente pronto, ¿vale? Y entonces después, a quien le toque tomografía, cuando concluyamos la unidad de tomografía, inmediatamente después tienen que presentar sus 2 aplicaciones. Para esta parte de las exposiciones en específico, nosotros vamos a tener 4 criterios de evaluación. El primero de ellos es un reporte inicial, el cual me tienen que entregar el 23 de septiembre, que significa que es el próximo lunes, ¿sale?
En este reporte inicial ustedes me van a dar una breve descripción, no más de una cuartilla por aplicación, en donde den un breve resumen del artículo que están seleccionando y el por qué les parece una aplicación interesante de esa técnica de imagenología. No más. No introducción, no metodología, no. Simplemente resumen breve y una justificación de por qué lo están considerando. Si creen que es muy interesante en términos de observar cambios en instrumentación, o si es interesante en términos de observar aplicaciones clínicas, o que es una forma de evaluar el seguimiento de una enfermedad relativamente nueva, o cuestiones a lo mejor como diagnóstico de COVID, o diagnóstico de alguna enfermedad, o seguimiento de otros pacientes, lo que ustedes consideren interesante, ¿sale? En este reporte obviamente tiene que venir la referencia del artículo, el resumen del mismo, y me adjuntan los artículos que ustedes hayan elegido, los 2 artículos que hayan elegido. Y ese es el primer criterio de evaluación. Posteriormente, cuando tengan que exponer, obviamente el diseño de la presentación o la ayuda visual es uno de los puntos que se evalúa. El segundo es el discurso que ustedes den o la ponencia, que esté bien sincronizado lo que están diciendo con lo que se está mostrando en la presentación. Y el tercero es la ronda de preguntas, en donde obviamente ustedes tratarán de buscar que en la temática que están presentando traten de entender la mayor cantidad de cosas posibles. Aunque sea una cosa muy compleja, ustedes traten de buscar información o de entenderlo lo mejor que puedan para que puedan responder preguntas por parte de sus compañeros o de un servidor. Mucho cuidado con esto, muchachos, porque usualmente aquí como que siempre se maneja la regla de oro de que entre alumnos no se matan y entonces no se preguntan. Y eso puede ser peligroso porque eso da tiempo a que las preguntas las haga yo. Entonces, en ese caso, recomendación, pregúntense entre todos. No hay ningún problema, tenemos que estar acostumbrados a abrir el micrófono, preguntar, poner atención, que nos llame la atención, que seamos muy curiosos de lo que estamos observando para poder así tener una mejor dinámica directamente en el curso, ¿sale? Entonces, cuidado con estos 4 criterios de evaluación porque son los que formarán directamente la evaluación de ese porcentaje de exposiciones que hablamos hace algunas diapositivas atrás, ¿vale? Pues por favor váyanse organizando en equipos y el próximo, este miércoles, la siguiente clase, rifamos los temas para que se pongan a buscar esos artículos, ¿vale? ¿Dudas aquí? Dijo que el reporte se entregaba el 23 de septiembre o de agosto. Perdón, de agosto, la próxima semana. Ok. Tienes razón, gracias por el aviso. Déjame corregir de una vez. Si no, es mucho tiempo. Gracias por el aviso. ¿Alguna otra duda de esto? ¿Es no más de una cuartilla por cada uno o por los 2? Una cuartilla por artículo, máximo. Okay. Puede ser menos. O sea, si me entregan una cuartilla por los 2, mientras venga un buen resumen y una buena justificación, no hay ningún problema. Gracias. ¿Vale? ¿Alguna otra duda? No. Perfecto. Entonces, en términos de sesiones prácticas, aquí debemos de tener presentes que todavía nos encontramos directamente con algunos problemas debidos a la pandemia. Y aquí una de las cosas que tenemos aquí en el Laboratorio de Ingeniería Biomédica Avanzada es que tenemos a nuestra disposición algunos equipos de imagenología, como puede ser equipos de ultrasonidos varios, que tenemos un ultrasonido portátil, 2 transductores inalámbricos e incluso tenemos un ultrasonido de uso clínico con un transductor en 4D que nos donó, en este caso, el Hospital de la OBN San Luis. Entonces, en este caso, estos equipos usualmente en condiciones normales están a disposición de ustedes para que tengamos unas sesiones prácticas y hacemos una sesión práctica como tal. Sin embargo, por cuestiones de la pandemia, esto va a ser complicado de realizar. También tenemos a disposición allí en los laboratorios un par de cámaras termográficas, las cuales también usualmente se utilizan para que ustedes realicen algún proyecto en donde tengan que realizar protocolos de adquisiciones, tomen sus imágenes y hagan un análisis de las mismas. Sin embargo, de nuevo, por cuestiones de la pandemia, esto será un poquito complicado. Entonces, en este caso, la manera en la que tendremos sesiones prácticas, entre comillas,
es a través de demostraciones, que significa que en este caso un servidor realizará una demostración del funcionamiento de los equipos que tenemos disponibles aquí en el laboratorio, y ya sea que las hagamos en tiempo real o que las grabemos y después se las podamos compartir para que ustedes lo revisen y por lo menos vean cuáles son los equipos que tenemos aquí disponibles. Sin embargo, si las cosas llegaran a mejorar de manera considerable con lo de la pandemia, podríamos tener algunas sesiones presenciales que obviamente no van a ser obligatorias, no van a tener ninguna repercusión en la evaluación del curso y van a ser totalmente voluntarias. Y entonces, en este caso, para que nosotros pudiéramos tener algunas sesiones presenciales, número 1, tenemos que estar considerando que estas solo se pueden tener cuando el semáforo se encuentre en amarillo o verde y que tendríamos que seguir los protocolos establecidos por nuestro comité COVID de la Facultad de Ciencias. Y en dado caso de que tengamos estas sesiones presenciales, pues las podemos concentrar hacia la parte final del semestre, ¿sale? Entonces, en este caso, en su momento, si tenemos la oportunidad de tener alguna sesión donde ocupen estos equipos de ultrasonido o cámaras termográficas, se los haré saber con antelación para poder organizarnos y que puedan asistir al laboratorio y manejar el equipo, pero de nuevo, no es obligatorio, no van a contar estas sesiones prácticas para la evaluación del curso. ¿Sale? ¿Dudas aquí? Correcto. Y pues bueno, con eso tomaríamos el inicio oficial ahora sí de nuestro curso, con el contenido como tal, y comenzaremos con esta parte de sistemas de imagenología médica, unidad 1, conceptos básicos. Y entonces en este caso, pues para la parte de conceptos básicos, pues primero nosotros tendríamos que tener unas pequeñas definiciones. Y la primera definición de ellas es ¿qué es un objeto? Y entonces, a ver, vámonos a ver a quién le podemos preguntar. Usualmente yo trato de que esto sea un poquito más dinámico, y entonces aquí trabajaremos con algunas preguntas en específico. Por ejemplo, Regina Paniagua, para ti, ¿qué pudiera ser un objeto? ¿Nos lo podrías definir, por favor? Sí, un objeto, algo material, podría ser. ¿Algo material? Ajá. Ok. ¿Alguna otra información que quieras agregar? Pues no, una cosa. Ok. Génesis, ¿qué nos podrías decir? Para ti, ¿qué es un objeto? Pues algo inanimado, algo que no tiene vida. Ok. ¿Alguna otra característica que tú pudieras agregar? Que se puede ver. Que se puede ver, ¿ok? Edgar Díaz, ¿qué nos dices? Pues no sé, algo que se pueda, que tenga características, no sé, forma, peso, algo que se pueda describir. ¿Ok? ¿Alguien más? ¿No, nadie? O sea, por ejemplo, si yo les muestro un objeto como este pequeño plumoncito, este ya sabemos que es un objeto como tal, y como han dicho, a lo mejor es algo que yo puedo tocar, tiene un cierto peso, puedo distinguir que tiene un color blanco, tiene un color rojo, tiene un color negro, tiene una cierta longitud, tiene diferentes secciones, tiene un cierto grosor, tiene un cierto diámetro, y que las características de eso es lo que a esto le dan, a este objeto como tal, me lo pueden definir como un pequeño marcador, y que en este caso es de color rojo. Entonces, en este caso en específico, nosotros debemos de tener presente que en realidad un objeto es un conjunto multidimensional de propiedades definidas en el espacio, que pueden ser susceptibles a medición. Y ahí es en donde viene directamente el punto importante. Porque no necesariamente tiene que ser algo que nosotros podamos ver o que nosotros podamos sentir. Porque, por ejemplo, en esta sección que yo estoy observando, yo estoy viendo muchos objetos. Puedo ver entre objetos
la laguna que se ve en el fondo, puedo ver algunas espigas, puedo ver un poco de pasto, puedo ver las nubes, puedo ver el cielo, puedo ver árboles que se encuentran en el fondo. Y, por ejemplo, en este caso, yo a estas nubes en específico las puedo ver, pero no las puedo tocar. Y, sin embargo, yo les puedo medir algo, ¿no? Lo mismo para el cielo. Le puedo medir el color que tiene o el nivel de contaminación que tiene, o le puedo medir a lo mejor el nivel de intensidad que tiene, intensidad luminosa, o lo mismo puede suceder con las espigas, con la sombra. Puedo de algunos objetos estar observando diferentes temperaturas, y hay información que yo no puedo ni siquiera ver ni tocar, pero que sí le puedo medir algo, como pueden ser estas ondas electromagnéticas relacionadas directamente con los colores que emite directamente la luz. Entonces, aquí lo importante es que nosotros entendamos que un objeto es ese conjunto de propiedades definidas en el espacio a los que yo le puedo medir algo. Y no importa lo que sea, ya sea una silla, una mesa, un pizarrón, el cielo, el aire, el sonido, que por ejemplo también nosotros podemos medir el sonido y no necesariamente lo veo o lo toco, pero sí lo puedo medir de alguna manera con otras propiedades físicas. Entonces también lo puedo considerar un objeto, ¿sale? Y ahora que ya entendemos exactamente qué podemos definir como un objeto, pues debemos de definir qué es una imagen. Y entonces en este caso esto es mucho más sencillo, porque una imagen no es otra cosa más que una representación en 2 o más dimensiones de esas propiedades de un objeto. Y que entonces en este caso aquí yo puedo estar observando que tenemos un fotógrafo que directamente quiere capturar una imagen de este atardecer. Y esa captura de esa imagen en realidad solamente está tomando en consideración las propiedades de iluminación o de color o propiedades de refracción directamente de todos los objetos que están directamente en esa escena. Y eso yo lo capturo directamente en una fotografía, que en este caso es una representación en 2 dimensiones. ¿Vale? Entonces, en este caso es lo que yo quiero entender. Debo de entender que un objeto puede tener muchísimas propiedades, muchísimas, peso, altura, dimensión, color, temperatura, y en muchas ocasiones yo puedo obtener una imagen de cada una de esas propiedades de los objetos, ¿sale? En muchas ocasiones, o la más tradicional obviamente puede ser el color o la forma, porque me permite generar esta fotografía, pero vamos a estar viendo a lo largo de todos estos, de estas unidades, que los sistemas de imagenología por eso se centran en principios de funcionamiento distintos, porque vamos a encontrarnos con que algunos objetos pueden absorber una cierta radiación y la interacción yo la voy a ver reflejada en una imagen. De algunos objetos yo voy a poner a resonar algunos elementos dentro de él y esta resonancia yo la voy a captar en una imagen. Algunos objetos pueden producir una cierta reflexión de ecos ultrasónicos y estos yo los puedo medir. Algunos otros objetos tienen un comportamiento metabólico distinto ante algún estímulo y este comportamiento metabólico yo lo puedo ver en una imagen. Entonces, a eso nos estamos refiriendo con que tenemos una representación en 2 o más dimensiones de las propiedades de un objeto. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Ahora bien, ahora que ya sabemos qué es una imagen y que nosotros vamos a estar representando propiedades de un objeto en particular, debemos de hablar de lo que es un elemento de una imagen o que se conoce como píxel, debido a que es un acrónimo del inglés Picture Element, ¿sale? Y entonces en este caso yo puedo definir el píxel como el elemento de la imagen que se define como el área más pequeña de una imagen en la que se pueden atribuir propiedades puntuales. Significa que lo puedo individualizar como un cuadrito, ¿sale? Y que entonces estas propiedades puntuales lo permiten diferenciarse del resto de la información de la imagen. Entonces, en este caso, nosotros debemos de tener bien claro que estos píxeles o que cualquier imagen como tal va a estar conformada por un conjunto importante de píxeles y que todo el conjunto de píxeles le puede dar sentido a la imagen. Entonces, en este caso, aquí simplemente tenemos una imagen que si observamos con un poco de detalle, podemos observar que en realidad es una cuadrícula. Es una matriz y cada uno de estos elementos es un píxel. Y dependiendo de si este elemento toma un color blanco o negro,
pues puedo yo tener representada diferente información en la imagen. Un conjunto particular de píxeles en color negro organizados de esta manera en particular, espacialmente, me permite formar una letra P. Y esta una I, y esta una X, perdón, déjenme sacar el puntero láser, gracias. Una P, una I, una X, una E, una L y una S. Y que todo esto en conjunto dentro de la imagen me permite leer directamente la palabra píxeles. Sin embargo, obviamente es aquí en donde debemos de tener bien claro que estos elementos tienen propiedades individuales. Y un dato importante que nosotros debemos de tomar en consideración es que para las imágenes médicas, nosotros nos podemos encontrar píxeles, que ya sabemos que está definido como una imagen o un elemento puntual en una imagen, pero eso significa que estaremos hablando de imágenes en 2 dimensiones. Pero como algunas de las imágenes médicas en realidad son representaciones tridimensionales de un objeto, es común que nosotros nos vayamos a encontrar con lo que también se conoce como el voxel. Que es el acrónimo de Volume Element, lo que significa que yo voy a estar pensando que en este caso, cuando esté hablando de imágenes tridimensionales, no tengo elementos estructurales que son píxeles, sino que tengo voxeles, ¿vale? Y entonces en este caso, aquí es importante que yo haga la distinción porque este cubito tiene propiedades puntuales que permiten que sea totalmente diferente del resto de los voxeles dentro de una imagen tridimensional, ¿vale? Vamos a encontrarnos en ocasiones que también existirán imágenes en 4 dimensiones y para estas no existe un elemento estructural nuevo denominado de algún nombre raro, como ustedes lo quisieran llamar, porque en realidad cuando hablamos de imágenes en 4D, hablamos de imágenes tridimensionales que utilizan de nuevo los voxeles más el tiempo, ¿vale? Entonces en este caso, esta 4ª dimensión siempre es el tiempo y en realidad esas imágenes lo que van a estar evaluando es cómo esas imágenes volumétricas cambian o evolucionan a lo largo del tiempo. Entonces, por esta razón en específico, solamente elementos estructurales estaremos manejando 2, tanto píxeles como voxeles. ¿Va? ¿Dudas hasta aquí, muchachos? ¿No? Perfecto. Ahora hablaremos de otro concepto importante que corresponde con lo que se conoce como la resolución espacial. Y bueno, en estos mundos tecnológicos, resolución es uno de los conceptos que seguramente ustedes manejan porque hay muchos dispositivos electrónicos, como pueden ser los celulares o las cámaras de los celulares que nosotros observamos, en donde ya se habla que a lo mejor las cámaras frontales tienen una resolución de 48 megapíxeles. Y eso te lo manejan así de bueno. ¿Y qué significa? Y que ustedes ya saben que mientras más resolución, la calidad de la imagen es mejor, ¿no? Sin embargo, en realidad lo que nosotros queremos estar evaluando corresponde directamente con lo que se conoce como la resolución espacial. Y una definición formal de esta es que no es otra cosa más que la medida de la distancia mínima en la que 2 objetos independientes son reconocidos como tales y no como un solo objeto. Si ustedes recuerdan de este lado, aquí a lo mejor, por ejemplo, si ustedes se alejan unos 2 metros de su pantalla, de la computadora o de su dispositivo móvil, a lo mejor no son capaces de poder reconocer que existen un montón de cuadritos que forman esta letra P. Y entonces en este caso se tienen que alejar una cierta distancia para que ese conjunto de píxeles lo vean como un solo elemento, una letra P, una letra I, una letra X, una letra E, una LS. ¿Sale? Si nosotros nos acercamos mucho o la distancia se acorta, somos capaces de poder reconocer que esta letra P está formada por 25 píxeles.
Y la intención de la resolución espacial es que nosotros no seamos capaces de percibir directamente que tenemos esta separabilidad en los elementos de una imagen. Y entonces en este caso nosotros podemos tener este ejemplo súper sencillito. Imaginemos que nuestra imagen está conformada por 4x4 píxeles y que en esa imagen de 4x4 yo quiero representar un círculo. En esa imagen de 4x4 la única forma en la que yo pueda representar un círculo es directamente de esta forma. Y en ese sentido, para esta resolución de 16 píxeles en la imagen, yo me tendría que alejar muchísimo, pero muchísimo. Hablamos a lo mejor de unos 5 o 10 metros para que estos 8 píxeles yo los vea como un círculo. Que me aleje tanto que no alcance a distinguir directamente que en realidad esto más bien representa un cuadrado. Si yo aumento la resolución de la imagen, que significa que yo tengo una mayor densidad de píxeles o que tengo un mayor número de cuadritos dentro de la imagen, como en este caso nos podemos ir a una imagen de 8x8 en lugar de una de 4x4, pues aquí yo ya tengo más opciones para poder jugar con los píxeles y poder tener una mejor representación directamente de lo que es un círculo. Y muy probablemente esta segunda imagen yo me tenga que alejar menos distancia para poder distinguirlo como un círculo respecto de la otra. ¿Sale? Y si yo aumento todavía más la resolución hacia algo que es de 128 por 128, pues tengo todavía más número de píxeles, tengo una mayor densidad, tengo una mayor resolución en la imagen, y entonces en este caso espacialmente yo tengo que tener una distancia menor para reconocer todo esto como un círculo. ¿Vale? Entonces, en todos nuestros dispositivos móviles directamente se piensa que una mayor resolución en las pantallas significa que entonces a una distancia súper cortita nosotros no seamos capaces de distinguir todos estos píxeles. Si alguno ha tenido oportunidad de ver alguno de esos celulares arcaicos, mortales, indestructibles que tenían a lo mejor sus papás o incluso a lo mejor sus abuelitos, a una distancia normal, digamos unos 20 centímetros, ustedes serán capaces de poder ver los píxeles dentro de la pantalla, porque era de baja resolución, porque era simplemente en blanco y negro, porque no tenía muchos colores, no tenía contrastes, etcétera, etcétera. Hoy en la actualidad nosotros con las resoluciones que manejamos en estas nuevas pantallas o con las fotos que nosotros alcanzamos a tener, esta resolución espacial es tan buena que necesitaríamos acercarnos muchísimo para poder distinguir cada uno de estos píxeles. Y entonces en este caso nosotros tenemos que tomar en consideración que no solo me importa en términos de resolución el número de píxeles que existen en la imagen, sino también la información que yo quiero percibir como un elemento único. Que todas las cosas que yo veo en una imagen son conjuntos de píxeles y lo importante es que yo no alcance a percibir los píxeles dentro de esa imagen. ¿Va? ¿Dudas aquí? Perfecto. Entonces, si nosotros queremos entender mejor esta parte de los sistemas de imagenología, una analogía importante pudiera ser que nos refiramos al que es el sistema de imagenología de nuestro cuerpo humano, el cual corresponde con ¿quién? Fabiola. ¿Cuál es tu sistema de imagenología? Fabiola Mata. ¿Sí me escuchó? Sí. No me digas que tus lentes, porque es parte de, pero no es todo. Pues mis ojos. Es parte de, pero no es todo. Ana Cecilia López, ¿cuál es tu sistema de imagenología? No sé, es que yo también pensé lo mismo que los ojos. ¿Los ojos? Ujú. ¿Alguien más? ¿El cerebro?
No, el cerebro no. Es parte también, pero no lo es todo. ¿El iris o a la vista? No, también es parte de, pero no es todo. Ya les enseñan en la primaria que tenemos 5 sentidos. También puede ser los oídos, el sonido. Para el sistema de imagenología pudiera ayudar un poco, pero no necesariamente. Entonces, cuando estaban en la primaria, ¿cuáles son los 5 sentidos? Pues tacto, gusto, olfato, vista y oído. Entonces, todo lo que involucra el sentido de la vista va a ser nuestro sistema de imagenología del humano, ¿sale? ¿Qué tenemos en el sentido de la vista? Porque aquí es todas las partes que ustedes me dijeron, los ojos, el cerebro, el iris, todos son componentes que están incluidos dentro del sentido de la vista. Porque a final de cuentas nosotros debemos de tener bien claro que el sentido de la vista, número 1, tiene un órgano receptor. Y el órgano receptor es el ojo, ¿sale? Pero el ojo está conformado de muchas partes, las cuales, si alguna de estas no funciona, este órgano receptor no va a funcionar adecuadamente y la imagen que percibimos por el sentido de la vista se vuelve errónea. Entonces, en este caso, nosotros debemos de tener bien claro que ese órgano receptor, que es el ojo, está conformado por un párpado superior, uno inferior, un iris, una pupila, etcétera, etcétera, etcétera. Y cada una de estas partes en el órgano tiene su función. Y el que es el integrador de la información es el sistema nervioso o es el cerebro, y que ya sabemos que de todas maneras el sistema nervioso es uno de los sistemas más complejos dentro del cuerpo humano por todas sus interconexiones que tiene y que es el encargado de manejar absolutamente todo dentro del cuerpo, no solamente de ser el integrador del sentido de la vista. Y entonces en este caso nosotros debemos de tener bien claro cómo es que de lo que yo estoy observando, mi ojo lo percibe y cómo lo procesa el cerebro para poder crearme a mí una imagen de lo que yo estoy observando. ¿Vale? Entonces, en este caso es aquí donde nosotros debemos de tener bien claro cómo es que funciona el sentido de la vista. Y que nosotros ya sabemos que, número 1, el ojo es sensible a ciertas frecuencias del espectro electromagnético. Que ya sabemos que hay un montón de frecuencias, pero solamente el espectro visible es uno en particular. Y el espectro visible para el ojo del ser humano. Ya sabemos que habrá algunos otros animales que tienen unos rangos de frecuencias que pueden captar en otras frecuencias diferentes de este espectro electromagnético, que pueden ir a lo mejor en la parte del infrarrojo, que pueden ir en la parte de a lo mejor cosas que nosotros no podemos percibir, ¿sale? Entonces, en este caso, ya sabemos que las ondas del espectro electromagnético usualmente nosotros las podemos representar como si fuera una onda senoidal. Y que entonces, en este caso, nosotros debemos de recordar directamente que una onda electromagnética, bueno, una onda en general, se compone de dos elementos principales, que es frecuencia, es decir, cuánto tiempo pasa de aquí a aquí, y que a menor tiempo mayor es la frecuencia. Y el otro, amplitud. Y que entonces en este caso nosotros debemos de tener bien claro que la frecuencia de la onda que es captada por el ojo determina la percepción del color, ¿sale? Entonces en este caso, si nosotros vemos el espectro electromagnético, que ahorita no tengo uno aquí, pero eso se soluciona rápidamente, vamos a ver aquí. Si nosotros nos concentramos en el visible, pues podemos estar observando que los tonos en colores violetas o azules estarán en torno a los 400 nanómetros y de ahí va aumentando directamente hacia los colores verdes, amarillos, anaranjados, rojizos
en el orden de los 700 nanómetros. Y que entonces ese valor de frecuencia es el que aquí me indica directamente la percepción del color, porque yo tomo en consideración que directamente dentro del ojo existe en la retina los conos y los bastones, los cuales responden directamente a la presencia de estas ondas electromagnéticas. Y no solamente hablamos de la frecuencia, que la frecuencia me dice el color, sino también de la amplitud. Y la amplitud de las ondas electromagnéticas son las que me determinan la brillantez o la intensidad del color que yo estoy percibiendo. Y entonces, en este caso, conos y bastones se encargan directamente de tener esta percepción tanto del color como de la intensidad para poder generar una imagen dentro del cuerpo humano. Entonces, directamente, el ojo es un transductor de frecuencias electromagnéticas a algo que yo percibo en tonalidades de luminosidad y de un color en específico, ¿sale? Y posteriormente, o sea, ya estos conos y bastones son los que están conectados directamente hacia algunas neuronas para que en el sistema nervioso nosotros podamos generar directamente esta imagen dentro del cerebro, ¿sale? Sin embargo, nosotros debemos de tener bien claro que también habrá algunas otras partes del ojo que me sirvan como puntos reflectores y que entonces en este caso son los encargados de enfocar las ondas electromagnéticas que están entrando y de darles una cierta orientación para que lleguen directamente hacia los conos y los bastones y puedan ser captados de manera adecuada, ¿sale? Pero todos estos elementos del ojo como tal tienen una función en específica y son necesarios para la formación de la imagen. Por eso hablamos de que el sentido de la vista es un sistema de imagenología. No hablamos de un solo elemento, porque un solo elemento por sí solo no me hace absolutamente nada, o un solo elemento no me genera una imagen directamente en mi cerebro. Yo requiero de conformar muchos elementos para poder obtener la imagen. Lo mismo sucederá con todos los sistemas de imagenología. Yo me voy a encontrar con diferentes elementos de instrumentación que me van a permitir captar una propiedad de algún objeto y después voy a tener otros elementos que me van a ayudar a convertir esa energía que yo estoy captando en algo que yo puedo medir y representar directamente dentro de una imagen. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Perfecto. Entonces, dentro de esta parte de los conceptos básicos, aquí es súper importante que nosotros entendamos el siguiente diagramita, porque el siguiente diagramita me va a ayudar a entender todos los sistemas de imagenología que yo voy a estar estudiando a lo largo del curso. Debo de tener bien claro que para poder tener todo lo relacionado con un sistema de imagenología, número uno, yo debo de tener una fuente de energía. Esa fuente de energía puede ser en este caso, por ejemplo, la reflexión de la luz del sol, que es lo que genera la luminosidad directamente de las cosas que nosotros observamos, o puede ser un tubo de rayos X, o puede ser campos electromagnéticos, o puede ser un haz ultrasónico, o lo que ustedes quieran. Pero debe de haber algo que genere energía. Esta energía va a emitir una cierta radiación, y esta radiación va a estar incidiendo con algún objeto. Y luego, entonces, va a existir una interacción de este objeto con la radiación emitida, y esta interacción es la que yo voy a estar captando directamente con mis sistemas de adquisición de imágenes. Y es hasta este punto en donde yo puedo encontrarme aquí adentro todos los elementos de instrumentación necesarios para poder obtener una imagen. Pero me tiene que quedar súper claro que tiene que seguirse siempre este proceso. Para el ejemplo inicial que vimos, en donde estaba la representación de un objeto a través de una fotografía, obviamente la fuente de energía corresponde con el sol, porque el sol genera esta radiación, que en este caso son fotones de luz, los cuales inciden directamente en cada uno de los objetos y dependiendo de las propiedades del objeto, esta luz se refleja o se absorbe o se distribuye o suceden cosas distintas y por eso es que el negro se ve negro porque todo el color o toda la luz se está absorbiendo y el blanco refleja todo y diferentes colores se generan por cambios directamente en este espectro electromagnético. Y entonces esta reflexión de los fotones es lo que yo estoy teniendo como interacción del objeto con la radiación
y lo capto directamente con una cámara fotográfica. Y la interacción que yo estoy captando es la reflexión de la luz, ¿vale? No estoy capturando el color del objeto, no estoy capturando el peso del objeto, no estoy capturando la temperatura del objeto. Lo que yo estoy viendo simplemente es la reflexión de la luz de los objetos. Y es lo único. Y para otro objeto en específico, si yo tengo una fuente de energía distinta, como puede ser un haz ultrasónico, pues entonces en este caso, este haz ultrasónico, yo le incido este haz a un objeto, este va a interactuar y yo voy a estar midiendo a lo mejor en un sistema de adquisición de imágenes la reflexión de los ecos ultrasónicos para poder formar mi imagen. Lo mismo va a suceder con rayos X o con campos electromagnéticos o con algún elemento radioactivo que me permita medir interacciones metabólicas dentro del cuerpo. Yo tengo que siempre pensar que hay una fuente de energía, hay un objeto y la interacción es lo que capta mi sistema de adquisición de imágenes. ¿Vale? ¿Dudas aquí? Perfecto. Entonces, particularmente hablando de los sistemas de imagenología médica, porque podemos encontrarnos muchos sistemas de imagenología, como pueden ser las cámaras de los celulares, que son cámaras que captan directamente la reflexión de la luz. Podemos encontrarnos con cámaras de visión nocturna, con cámaras térmicas. Para los sistemas de imagenología existen diferentes tecnologías, pero vamos a definir un sistema de imagenología médica como un sistema de adquisición de imágenes internas o externas del cuerpo que son útiles para auxiliar en el ámbito clínico y auxilian directamente para el diagnóstico y el seguimiento de los tratamientos de los pacientes. Y en términos de sistemas de imagenología médica, yo tengo que pensar que existen dos grandes categorías. Número uno, yo voy a pensar en aquellos sistemas de imagenología cuyo resultado es algo que se conoce como una imagen anatómica, que significa que en la imagen yo tengo la posibilidad de observar la anatomía del cuerpo, ya sea interna o externa, y que en este caso estamos observando diferentes placas radiográficas, y en estas placas radiográficas yo puedo verdaderamente observar cómo es la forma del cráneo, o la curvatura de la espina, o cómo está conformada la caja torácica, o la parte de la cadera, o el tórax, o costillas, o una rodilla, etcétera, etcétera. Y en ese sentido es posible delimitar verdaderamente la anatomía de los objetos, por eso se llaman imágenes anatómicas como tal. Sin embargo, debemos de tener bien claro que también existe lo que se conoce como imágenes funcionales, las cuales van a estar evaluando el funcionamiento metabólico de algunas células dentro del cuerpo, como es el caso, por ejemplo, de las imágenes por tomografía por emisión de positrones, o el SPECT, que es tomografía por emisión de fotón simple, en las cuales nosotros inyectamos un radiofármaco, este radiofármaco se pega directamente en algunas células en específico y cuando se realiza un protocolo clínico, se pide que realice una maniobra en particular, estas áreas empiezan a funcionar metabólicamente. Entonces, en este caso, aquí nosotros podemos ver una imagen de una persona, una imagen de una rebanada del cerebro de una persona normal y alguien que tiene Alzheimer. Entonces, en este caso, a la persona normal y a la que tiene Alzheimer se le suministra el radiofármaco, se espera un poco de tiempo a que éste llegue directamente a las células de interés y después se le hace un protocolo clínico, que puede ser algo tan sencillo como decirle, perro, gato, 1, 2, 4, acuérdate de eso, y empiezan a platicar y de repente le vuelven a decir cuáles son las palabras que te dije al inicio y entonces eso hace que haya una activación directamente en una parte del cerebro relacionada con la memoria a corto o largo plazo. Si lo logra recordar de manera adecuada, pues significará que algunas zonas del cerebro se comienzan a activar más, como por ejemplo estos lóbulos de aquí. Entonces le vuelve a decir, perro, gato, 1, 2, 4, no hay ningún problema, hubo una actividad funcional directamente en estas zonas. Caso contrario, se le hace la misma prueba a una persona que tiene Alzheimer y es visible la diferencia directamente en estas regiones de los lóbulos en donde no hay una activación, pensando que la activación corresponde con los colores en tonos mucho más cálidos. Entonces, una ausencia de este funcionamiento directamente de estas células en estas regiones de los lóbulos cerebrales
Es un indicador de que estas no están funcionando, por lo tanto, no hay una retención o una memoria a corto o largo plazo de esa persona y entonces permite hacer el diagnóstico, ¿sale? Entonces, estas imágenes funcionales tienen ese propósito, mostrar si alguna parte del cuerpo funciona todavía desde el punto de vista metabólico. Sin embargo, como tal, estas son sencillas porque es el cerebro y relativamente tenemos una idea de que el cerebro tiene esta forma a manera de rebanadas. Sin embargo, es muy difícil que nosotros podamos delimitar verdaderamente a lo mejor cuál es la materia gris y la materia blanca o los surcos o dónde quedó el cráneo, porque solamente me muestra información de la actividad metabólica funcional de las células en un órgano en específico, como es en este caso el cerebro. Pero si estuviéramos en otra sección anatómica por completo, entonces en este caso aquí sería muy complicado que nosotros entendamos de qué objeto estamos hablando. No se vayan con la finta porque muchas imágenes funcionales hoy en la actualidad se fusionan con imágenes anatómicas para poder tener un mejor entendimiento. Pero la idea general es que las imágenes funcionales no me muestran una anatomía de las estructuras del cuerpo humano, sino que simplemente me muestran una mancha de colores que yo puedo relacionar con el funcionamiento metabólico del organismo dentro del cuerpo humano. ¿Sale? Entonces, estos dos van a ser los dos grupos principales de sistemas de imagenología que vamos a observar a lo largo de nuestras 8 unidades restantes de este curso. ¿Alguna duda en particular, muchachos? ¿No? Perfecto. Y el último concepto básico que trataremos de ver relacionado directamente con cuestiones de imágenes corresponden con los formatos de la imagen. Y en este caso, de nuevo, Lorena García, ¿qué tipos de formatos de imagen conoces? Los JPG, JPG, PNG, los PNG, TIFF, TIFF, los... Ay, creo que son los únicos que me acuerdo ahorita. Ok, gracias. ¿Alguien más? No, nada más somos nosotros. Rocío, Bárcenas, ¿se te ocurre algún otro tipo de formato? No, la verdad no. ¿No? Bueno. Gerardo Arroyo, ¿algún otro tipo de formato? El formato PDF. PDF, pudiera ser. ¿Alguno más? El GIF. El No GIF. sé si lo dijeron. No, todavía no, pero también es otro tipo de formato de imagen. ¿Alguien más? ¿Alguien conoce algún formato de imagen médica? Sí, ¿no? El silencio supongo que me dice que no, y es ahí en donde nosotros también trataremos de cambiar un poquito esta parte en específico. Porque así como ustedes los han mencionado, lo más común es que la gente conozca de los formatos de imágenes convencionales, un JPG, que es Joint Photographic Expert Group, TIFF, Target Image File Formats, PNG, Portable Network Graphics, el GIF, que también es otro tipo de formato, pero aquí lo importante también es no solamente conocer el formato, sino que sepan cuáles son las diferencias entre cada uno de estos. Porque usualmente nosotros los manejamos de manera errónea. Sin embargo, aquí lo que pudiera ser todavía más preocupante para aquellos que estamos estudiando ingeniería biomédica es que no hay un conocimiento de cuáles pudieran ser formatos de imágenes médicas. Porque hay una diferencia importante entre los formatos de imágenes normales y aquellos que son de imágenes médicas. Y entonces, en este caso, aquí nosotros nos vamos a encontrar que los tres principales formatos de imágenes médicas van a ser DICOM, Analyze y Nifty. ¿Vale? Y debido a que, como ya esperaba, había un desconocimiento directamente de estos formatos de imágenes y que probablemente ustedes también no conocen a ciencia cierta cómo funcionan o las diferencias principales entre JPG, TIFF y PNG,
tenemos una primera tarea que se tiene que entregar el próximo miércoles. Entonces, en este caso, primera tarea, tienen que realizar una tabla comparativa entre estos diferentes tipos de imágenes médicas, que me pongan características de cada uno de ellos y que identifiquen cuáles son las diferencias entre cada uno de estos. Entonces, hagan una tablita entre las imágenes de formato normal, JPG, TIFF y PNG, y otra tabla comparativa entre los formatos de imágenes médicas, DICOM, Analyze y NIFTY. ¿Vale? Y en este caso va a haber una fecha de entrega que es este miércoles 18 de agosto, antes de la 1 de la tarde, que es la hora en la que nosotros tenemos nuestra clase, con el objetivo de que las que ya estén cargadas podamos presentar algunas y discutir un poquito esta parte de lo que corresponde con la comparación de estos formatos de imagen médica. ¿Vale? Y una cosa importante, bueno, esta tarea en específico, tomar una captura de pantalla o lo van a ver directamente en el video, muchachos. Pero digamos que con esta última diapositiva concluimos nuestra primera unidad. Yo les dije que iba a ser bastante cortita. Y entonces, a partir del miércoles ya vamos trabajando directamente con unidad 2, radiología convencional o también conocido como rayos X. Entonces, en este caso, el próximo miércoles la dinámica número 1 es que llegando luego, ya también ustedes me escriban directamente aquí en el chat de Teams los integrantes de cada uno de los equipos, ¿sale? Para que iniciando la clase del próximo miércoles podamos sortear los diferentes temas para que tengan tiempo suficiente para poder buscar artículos y seleccionar los mejores para su reporte que entregan el 23 de agosto, ¿sale? Luego, después del sorteo, retomaremos algunas de estas tablas comparativas. Tendremos alguna discusión breve directamente respecto de esta tarea 1 que ustedes están generando. Y para esta parte en específico, aquí déjenme mostrarles una cosa. Lo que vamos a estar haciendo es que aquí en la sección de archivos, yo voy a crear una carpeta. Y entonces dentro de esa carpeta de tarea 1, ustedes van a meter su tabla comparativa directamente. Y obviamente aquí pues se puede ver la hora en la que se cargó y la persona de cada quien. Entonces esas tareas van a ser individuales. Y directamente aquí en la parte de general es en donde ustedes pueden escribir directamente quiénes son sus integrantes del equipo para que yo haga una lista y entonces al inicio de la próxima clase podamos hacer el sorteo en particular. ¿Vale? Otra cosa importante que también quiero que hagan, si tienen posibilidad, esto no es obligatorio, pero es recomendable, para que tengamos una parte un poquito más dinámica de cómo podemos ver las características de las imágenes en formato médico. Les encargo que si pueden, instalen en sus computadoras esta aplicación que es gratuita. Es un software que se llama MIPAP, Medical Image Processing and Visualization, que está disponible para absolutamente todos los sistemas operativos. No importa si es Mac, Linux o Windows, hay una versión que es gratuita. Y entonces, en este caso, este es un visualizador de imágenes médicas, imágenes normales, que nos permiten evaluar diferentes cosas y nos permite hacer un poco de procesamiento directamente de la imagen y cambiar brillos y contrastes y visualización de las cosas. Déjenme ver si tengo aquí alguna imagen médica rápido, nada más para que veamos esto. ¿Cómo está? Espera. Bueno, lo vemos más adelante, pero aquí lo importante es que ustedes traten de instalarlo y ponen MIPAP, esta primera liga que es Medical Image Processing Analysis and Visualization, y esta es la opción de Download. Les va a pedir algo de información inicial, un correo y una justificación. Le pueden poner que es para uso académico
y les va a dar acceso directamente a la manera de instalarlo directamente en cualquier computadora. Entonces, esta puede ser interesante que ustedes la tengan disponible para que podamos cargar imágenes médicas, pasarlas a formatos normales, visualizarlas y hacer algo de procesamiento relativamente rápido como para que vean más o menos qué es lo que hacen los sistemas de imagenología. Entonces, esta herramienta a mí me gusta mucho porque es de uso libre, totalmente gratuito, no tiene ningún costo y nos sirve para poder tener, o sea, que yo les pase algunas imágenes médicas y que ustedes puedan jugar un poquito con ellas. Entonces, les encargo, si tienen la posibilidad, instálenlo, porque en algunas ocasiones lo estaremos utilizando directamente en el curso. ¿Vale? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿No? ¿Todo claro? ¿Todo oscuro? Bueno, asumiré que todo claro. O que lo están asimilando. Entonces, en este caso sería todo por el día de hoy, muchachos. Como les mencionaba, trataremos de tener nuestras sesiones de 1h30 para que también, si hay algunas dudas, las podamos atender. Y en este caso también tengan un poquito de tiempo para relajarse, a lo mejor ir a comer antes de su siguiente clase. Y pues si no hay dudas, les agradezco, muchachos, y nos vemos en la próxima clase el día miércoles a la 1. ¿Vale? ¿Alguna duda? Sí, profesor, perdón. Sí, ¿La tarea quiere que se la guardemos con algún nombre específico? Sí, pónganle apellidos y nombre. Ok. Yo bajo tarea 1 para que no perdamos la cuenta. ¿Sale? ¿Alguna otra duda, muchachos? Bueno, pues si no hay dudas, pues entonces sería todo, muchachos. Nos vemos la próxima clase.